Dichos los respaldamos con acciones y es por ello que hoy presentamos en el marco del ciclo cultural Entre Vos y Yo, Gallegos Tanguero, contando con artistas invitados de trayectoria internacional. El mismo se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre en el Colegio Polivalente de Arte. El día sábado 19, a partir de las 18 horas, se comenzará con el Mate Milonguero, tarde de mates y tangos con la musicalización de DJs locales. A las 20:15 del día sábado, taller de adulto Romance de Tango. A las 20 horas va a estar presentándose Silvia Toranza. 20:30 horas del mismo día sábado, presentación de El Ángel, junto a la Orquesta del Barrio y la presentación especial de Norma Hernández, esta obra escrita y dirigida por Daniel Lucci. A las 21:45 del mismo sábado se presenta la orquesta típica Fernández Fierro. A la hora 23 se presenta la cantante Adriana Varela. El cierre del sábado va a estar a cargo de Damián Díaz con la música en vinilo. El día domingo 20, a las 18 horas, se va a comenzar con el Mate Milonguero, como dijimos al comienzo, tarde de mates y tangos, con la musicalización de DJs locales. A las 20 horas se presenta el maestro Rodolfo Mederos. A las 9 de la noche del día domingo 20, la orquesta Mata Negra, show junto a bailarines de Río Gallegos. A las 22:15 del día domingo 20 se presenta el cantautor y compositor Guillermo Fernández. A las 23:30 del día domingo 20 se presenta y cierra el cantante argentino Raúl Lavie. Se ubican junto al señor intendente municipal Pablo Grasso, el señor director de Cultura Municipal, Maximiliano Pisani, y el señor Daniel Lucci, quien es responsable del taller de tango municipal. Nos acompañan en esta oportunidad la señora presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Paola Costa, el señor diputado provincial, abogado Martín Chávez, señoras y señores concejales y secretarios municipales. También se encuentra presente el señor presidente de Músicos Unidos, Pablo Leverini, la señora Roxana Agulló de MUSAC. También agradecemos, claro, a los medios de prensa que cubren y retransmiten en vivo el presente acto. Seguidamente se proyectará un video. Se va la noche sin descanso, el día gris en la ciudad. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Se va la noche sin descanso, el día gris en la ciudad. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Que siempre le fue negada. Enterró por tu coraje, por tus hazañas. Gracias por dejarme ser el dueño de los 100 barrios porteños que Castillo te cantó. Gracias por Leluar y por Gardel. Gracias por Discépolo y José. Gracias por
esa mesa de truco donde Borges y Pichuco se jugaron un ayer. Muy bien, ahora es el momento de escuchar los saludos y las invitaciones respectivas de los artistas que veíamos en la proyección del video. Vamos a comenzar con Adriana Varela, por favor. Canta garganta con arena. Soy Adriana Varela y el sábado 19 de noviembre, Río Gallegos, ¿qué más decir? Los invito el sábado 19 al Polivalente de Arte, así que muchas ganas de estar allí. Besos y los espero. Tu dolor, canta que troilo de... Es el turno ahora de escuchar el saludo, la invitación también por parte de Guillermo Fernández. Queridos amigos, queridas amigas de Río Gallegos, soy Guillermo Fernández, cantor de tangos, para comentarles que el 19 y 20 de noviembre vamos a tener una tangueada espectacular por allá. Miren, vamos a tener orquestas locales, va a haber un mate milonguero, va a estar la orquesta Mata Negra, va a haber un show junto a bailarines locales espectaculares y el día 20 de noviembre, un espectáculo del cual me siento muy honrado. Estar ahí, va a estar Rodolfo Mederos, va a estar el querido Raúl Lavie en un homenaje a Astor Piazzolla y voy a estar yo también compartiendo junto a ustedes este momento de tango. O sea, el día 20 de noviembre los esperamos ahí en el Polivalente de Arte a las... No sé qué hora será, debe ser entre las 8 y las 10 de la noche. Van a poder estar ahí viendo todo lo que quieran de nuestro querido tango. Los espero. Gallegos Tangueros, el día 20 de noviembre, el 19 y el 20 de noviembre. Finalmente, vamos a escuchar ahora a Raúl Lavie. Inmortal, sola Hola amigos de Río Gallegos, soy Raúl Lavie y quiero invitarlos este domingo 20 de noviembre a presenciar Piazzolla Inmortal, mi espectáculo dedicado al gran maestro con danzas, canciones y muy buena música. Será en el Polivalente de Arte. No se olviden, no se lo pierdan. Gracias. Ay, tu adiós, a tu amor. Continuando con el presente acto, seguidamente Daniel Lucci, responsable del taller de tango municipal, junto a la alumna del taller, Camila Oviedo, van a bailarnos la música de la gran ciudad, el tango Loca. Por favor, Daniel, invitamos también a Camila, los aplaudimos, por favor, por su presentación aquí, su presencia. Gracias.
Muy bien, ahí pasaba entonces Camila Oviedo junto a Daniel Lucci del Taller de Tango Municipal. Les agradecemos tanto a Camila como a Daniel por esta notable presentación sobre el escenario del Teatro Municipal Héctor Marinero en el marco de esta actividad tanguera el próximo fin de semana en nuestra ciudad capital. Dicho esto, vamos a invitar a Daniel Lucci a que se dirija a los presentes. ¿Descansaste un poquito? Tomá un poquito de agua y te escuchamos, Daniel. Te felicitamos primero y principal. Hola, hola. Estamos grandes, che. Estamos más viejos. Buenas tardes, autoridades presentes, señor Intendente, director de Cultura. Bueno, la verdad que desde un comienzo que nació esta propuesta, desde el taller nos sentimos muy entusiasmados. Por sobre todas las cosas, yo hace mucho que estoy en el ambiente del tango, hace un par de años que pertenezco a esta institución y desde hace un tiempo es que siento un notable orgullo de pertenecer a esta institución. De justo hoy que se conmemora el Día del Empleado Municipal. Quiero recalcarlo eso porque como artista no hemos tenido este acompañamiento, no hemos tenido este apoyo, no hemos tenido esta comprensión de lo que es ser artista, de lo que lleva concretar una idea, plasmarla arriba de un escenario y poder salir y transmitirlo a un público. Desde hace un tiempo que siento ese placer de poder ir a cada clase, de compartir con cada alumno y también de poder hacer estas pequeñas intervenciones culturales. Creo que es algo compartido para todos los talleristas, creo que es algo en común unión que sentimos y que también sentimos de que es algo que va a ir en progreso y ojalá es un gran deseo que tenemos nosotros que sea así. Hoy con este encuentro, perdón que me extiendo un chiquito, ya lo termino. Hoy con este encuentro siento de que es el momento en donde tanto localidades provinciales como toda la Patagonia Sur, extendiéndome a un nivel nacional, de que desde otros lugares empiecen a levantar la mirada y mirar hacia la Patagonia Sur, hacia nuestros ríos gallegos, en donde hay un recurso humano grandísimo, donde hay personas que se interesan por la cultura y donde es un lugar en donde realmente se puede hacer un evento como el que vamos a tener el 19 y 20 de noviembre. Entonces momentos en donde nosotros durante años íbamos, sacamos un pasaje, vemos en cuántas cuotas las pagamos, vemos cuántas clases podemos tomar en Buenos Aires. Bueno, eso está cambiando. Eso hoy van a tener que empezar desde el norte o desde otros lugares a empezar a sacar pasaje a venir a Río Gallegos porque acá también se están haciendo cosas grandes, interesantes, importantes, propuestas que al arte realmente le hacen bien. Nosotros desde adentro nos sentimos con una gran responsabilidad, la responsabilidad de darles a ustedes un momento, entregarles lo que sentimos, que es ni más ni menos lo que hacemos arriba del escenario. Esta propuesta junto a Mederos, La Gata Varela, Raúl Lavie, Guillermito Fernández, la Fernández Fierro, grandísimos. No sé si acá habrá mucha gente del tango. Los que somos del tango nunca hemos tenido un evento como este. Nunca. Es la primera vez que la tenemos. Todo lo que recalco yo en estas pocas palabras, lo recalco desde adentro, desde donde lo vivo, desde donde lo siento, que es desde artista, de donde me gusta vivir estos momentos. Y con el mayor agradecimiento y el apoyo al director de Cultura, al intendente municipal,
a todas las autoridades que se comprometen con la cultura. La cultura sana, la cultura ayuda, la cultura acompaña, la cultura educa. Y creo que si nos enganchamos un poquito más con eso, como sociedad seguramente seremos un poquito mejor de lo que somos hoy. No porque seamos mal hoy, sino porque vamos a seguramente estar evolucionando. Es mi punto de vista. La cultura a mí en mi vida me ha ayudado muchísimo y me tiene hoy en este lugar de privilegio, pero siento que no estoy solo, siento que estoy con muchísimos artistas de la ciudad a los cuales he estado convocando este último tiempo para participar de este encuentro. Quiero también recalcar de que en este evento va a haber artistas locales. Hemos concretado una común unión con bailarines de la ciudad, grandes bailarines, algunos están acá presentes, que hace muchos años nos venimos juntando y creo que el diálogo de hace mucho a hoy cambió. Hace mucho era hace cuánto nos costaba hacer determinadas cosas. Hoy no digo que sea más fácil, pero hoy no estamos solos y eso cambió un montón. Entonces, para esta propuesta de este encuentro fin de semana vamos a tener a Mata Negra, una orquesta representativa milonguera nuestra, del ambiente milonguero, artístico, importantísima, representante nuestra de la ciudad en muchísimos eventos grandes. Uno de ellos es el Corredor Milonguero Patagónico Sur, el Compás, que se hace unos 8 o 9 años, que es un encuentro de milongueros que nos reunimos 3 días en un lugar para hacer eso, bailar. También nos va a acompañar, tengo la suerte y la posibilidad de presentar una obra que he escrito hace 2 años, una obra que habla de la historia del tango, mezclada con otros antecedentes importantísimos de lo que es la participación nuestra en el arte. Y vamos a estar acompañados ni más ni menos que por la Orquesta del Barrio, con la dirección del señor Mariano Mosso. Y bueno, ya redondeo, agradecido, señor Intendente, agradecido director de Cultura, a todas las autoridades que se han comprometido con esto. Me siento orgulloso de ser empleado municipal, de pertenecer a esta institución y de ser un artista que puede volcar en unos segundos lo que siente. Muchísimas gracias. A continuación hará uso de la palabra el director municipal de Cultura, Maximiliano Pisani. Buenas tardes, muchas gracias por estar. Feliz día a mis compañeros municipales, al intendente igual, porque aparte de ser un funcionario es un compañero más, es un empleado municipal que es lo que nos contagia a cada uno de los empleados municipales. Por otro lado, agradecerte, Luchi, igual, por el acompañamiento, siempre la mejor predisposición. La verdad que hoy la municipalidad tiene un alto nivel de artistas dentro de la municipalidad y qué mejor poder explotarlo, este lindo recurso de los talleristas, ¿no? Como es Luchi en el Centro Cultural Orqueque, quien está a cargo del taller municipal de tango, que para nosotros es un orgullo contar con artistas de la categoría de Luchi que tienen la convocatoria hacia los vecinos. Son los talleres gratuitos que brinda la municipalidad. Y por ahí, qué lindo, ¿no? Recordar cuando, en aquel momento, cuando recién asumimos en la gestión, comenzábamos con estas milongas de tango en el Centro Cultural. En el año 2020, cuando pudimos reinaugurar el Teatro Municipal y pudimos emplazar el Monumento al Tango, un monumento que estuvo perdido durante mucho tiempo, abandonado, pudimos concretar de poder emplazarlo mediante la gestión del intendente en lo que es el Paseo Costero, donde trasladamos las milongas municipales que hacíamos al aire libre en el Monumento al Tango, y por ahí siempre el intendente nos dice, no piensen en chiquito, piensen en grande, siempre traten de superarse. Y qué lindo, ¿no? Hoy poder juntar a todos estos artistas nacionales, tenerlos acá en la ciudad de Río Gallegos, en una cosa que no hay que menospreciar, ¿no? Que es una entrada completamente libre y gratuita mediante la gestión de la municipalidad, que hoy lo podamos tener acá en nuestra ciudad capital, para el beneficio de todos los vecinos, de los amantes del tango. Cuando por ahí hablamos de hacernos cargo, ¿no? de que cada uno de los vecinos tiene su
pedido, ¿no? su demanda, cuando en su momento, mediante este ciclo cultural, le tocó a la gente del teatro, con lo que fue Extravaganza, después le tocó a los más pequeños, que escuchábamos los pedidos que tenían de obras infantiles, como que, lo que fue la Feria del Libro en su momento, con Plin Plin, Topa, La Granja de Zenón, cuando tuvimos la velada del 25 de mayo dentro del ciclo cultural en la cual participó Malevo, cuando tuvimos la parte de deporte, igual con lo que fue los Globetrotter. Hoy seguimos apostando a poder recuperar nuestra cultura, a poner en valor a nuestros artistas, y hoy tenemos la oportunidad de poder juntar a estos grandes artistas, como se decía, acá en nuestra ciudad capital de Río Gallegos. Algo muy lindo que hay que destacar es que igual no solamente con artistas nacionales, sino que también vamos a tener la presencia de artistas locales, empleados municipales, empleados de diferentes entes que van a estar participando en este Gallegos Tanguero. Y cuando uno dice el arte, la cultura, también tiene su granito de arena en este embellecimiento, ¿no?, a la ciudad, porque la cultura y el arte también le da su toque para poder seguir ampliando esta ciudad, seguir embelleciendo el arte, el color, aparte de todo lo que se está haciendo y se está transformando en esta ciudad capital. Como siempre decimos, es muy importante tener un Estado presente cuando hablamos de industrias culturales, de una política pública, de que el Estado se haga cargo y ponga a disposición de los vecinos y de los artistas este tipo de herramientas para poder llevar a cabo estas grandes actividades que son muy dificultosas. Por ahí muchos los vemos por la tele, estos grandes artistas que por ahí vemos en teatros de renombre, en grandes capitales. Bueno, hoy mediante la gestión del intendente podemos hacerlo realidad, que en el próximo 19 y 20 lo vamos a tener acá en la ciudad capital de Río Gallegos, con la participación de muchos artistas locales, que hay que seguir apostando a recuperar nuestra cultura, a poner a nuestros artistas en valor y, lo más importante, seguir brindando las herramientas para todos los vecinos de la ciudad para que puedan disfrutarlo en una forma mancomunada entre todos nosotros. Así que muchas gracias, espero que lo disfruten y prepárense para lo que va a ser esta milonga, que va a ser algo muy lindo para nosotros. Finalmente, hará uso de la palabra el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Señor intendente, lo escuchamos. Hola. Yo creo que una de las primeras cosas que voy a decir cuando se me acercó Luchi a un encuentro y me dice, che, se podría hacer tal cosa en el tango. Entonces dije, bueno, sonaste, vas adentro y ahora lo organizás. Entonces por eso también te has estado acá, ¿no? Uno de los que nosotros le decimos, vos que ves, que participás, que te involucrás, ayudanos a que salga bien, que todos se sientan cómodos, que esté todo lo que se necesite, convocá a todos los artistas locales, provinciales, a todos los que forman esta gran familia, porque la música sana el alma, cura el corazón, siempre la escucha a uno y le gusta, siempre trata de poner lo mejor en cada una de las actividades que nosotros realizamos y hacemos, involucrando a aquellos que les gusta, lo que saben, pero también la convocatoria de que vaya realmente se prenda, se lleve una novedad y también una sorpresa, ¿no? Es decir, mirá estos tipos de eventos que tenemos como capital, ¿no? Y en realidad porque somos una capital de provincia, porque lo que circula en cualquier lado puede venir a esta ciudad, que siempre tiene que haber alguien que impulse, que empuje para que estas cosas puedan suceder, y después tenemos todo lo de alrededor, que es lo que pone el momento decorativo, ¿no? Que son nuestros artistas, para poder mostrar realmente que estamos a la altura de las circunstancias, que tenemos buenos músicos, que tenemos excelentes bailarines, que tenemos una cultura enriquecedora, que tenemos muchos lugares para poder seguir mostrando, y que creo que tiene que estar el apoyo incondicional por parte del Estado, y que sea una política de Estado, no una política de un intendente, de una gestión. Tiene que ser una política de Estado que venga quien venga, continúe con este tipo de actividades para poder darle un dinamismo distinto y transformar a Río Gallegos en una verdadera capital de provincia. Si nosotros pensamos en poder tener un buen transporte público, las calles arregladas, de nada sirve si no le ponemos lo decorativo, nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestros artistas, nuestros músicos, nuestros vecinos destacados, quienes conformaron y quienes formaron parte de esta ciudad cuando éramos un puñado, y ahora es una ciudad de más de 140.000 habitantes y que seguimos creciendo a pasos agigantados. Por eso te quiero agradecer en serio por la predisposición, por haberte puesto al hombro esta actividad, a todos y cada uno de los que forman parte
de este tipo de eventos, tratando de ver cómo poder hacer para conseguir las mesas adecuadas, ¿viste? Que tenemos que averiguar cuáles son las mesas adecuadas, cuáles son las sillas adecuadas, cómo poder decorar el lugar para que realmente sea una tanguería, cómo podemos ambientar un lugar, cómo podemos salir atrás de un lugar que nos preste para poder hacerlo ameno y que sea realmente importante, cómo buscar lo mejor, cómo tenerlo mejor, cómo poder en realidad tener un buen espectáculo y transformar a Río Gallegos en algo de lo que hablaba Luchi, en un atractivo distinto que antes, cuando se viajaba de acá a otras partes de las provincias puedan venir a esta ciudad capital y que realmente vea cómo ha cambiado y se ha transformado en una verdadera capital cultural que soñamos y queremos todos. Así que espero que lo disfruten mucho. Son 2 días de tango a full, muy importantes. Seguramente muchos de los que están acá van a bailar y otros intentaremos, porque por ahí podríamos intentar bailar 2, 3 piezas, ¿no es cierto? No sé si tenés turnito de acá para llegar a algo bueno. Fíjate, tampoco me haga mucho papelón, ¿viste? Y poder realmente compartir este momento, porque a uno le dan ganas, ¿viste? Ven bailar al otro, ve la alegría, ve la emoción que ponen, ven cómo sentimos cuando transmiten el baile a cada uno de nosotros. Realmente es muy, pero muy lindo y ojalá lo podamos seguir haciendo cada vez más seguido. Preparar el segundo, ya hay que empezar a preparar el segundo. ¿Cómo superamos este, que todavía no empezó, y hacer constancia del segundo? Así que bueno, agradecer a toda la gente de las secretarías, a todos y cada uno de los vecinos de la ciudad, que confían, que creen y que acompañan este tipo de iniciativas, y ojalá podamos seguir escuchando más ideas y que cada idea que venga, poder hacer la parte para poder hacer realmente lo que piensa cada uno de nuestros vecinos, tener una actividad distinta, tener una actividad y que alguien te escuche, que en definitiva hace mucho que no pasa en este municipio. Así que a disfrutarla, a seguir trabajando, cada vez más cultura, cada vez más acción, cada vez más espectáculo y cada vez construir mejor y más ciudadanía en nuestra ciudad que tanto queremos. Muchas gracias a todos y a disfrutar el 19 y 20 de noviembre en aquel querido Polivalente de Artes. De esta manera se da por finalizado este acto de presentación de Gallegos Tanguero. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.